Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Desde hace mucho tiempo y sobre todo ahora que estoy estudiando psicología, estoy en contacto con el término de inteligencia emocional. Es un término que acuñaron Salovey y Malley en 1990 y que se popularizó sobre todo a través del libro de Goleman del 96 titulado Inteligencia emocional. Estos autores hablan básicamente de la importancia que tiene el conocimiento de nuestras propias emociones para mejorar nuestra calidad de vida. El autoconocimiento de nuestra propia reactividad y la de otros nos puede ayudar, por ejemplo, a ser mucho más asertivos o a comprender mejor los procesos por los que están pasando las otras personas. Saber identificar, por ejemplo, en nosotros mismos estos estados emocionales y también sus correlaciones físicas, es decir, cómo nos afecta físicamente cada estado emocional. También las correlaciones cognitivas, cómo nosotros mismos procesamos cada uno de los estados emocionales. No sé si os ha pasado alguna vez, pero a mí sí. Muchas veces simplemente no sabes si es que estás triste, si estás enfadado o simplemente estás aburrido. Pues precisamente de lo que hablaban estos autores es de conseguir una autopercepción suficiente como para en todo momento ser capaces de entender qué estado emocional estamos transitando y qué supone para nosotros eso. Por ejemplo, para la facilitación emocional del pensamiento. Simplemente no dejarnos llevar por nuestras emociones para actuar de una forma que no es consistente con lo que nosotros pensamos o sentimos en verdad. Y así poder destinar nuestra atención y nuestros esfuerzos hacia lo que realmente nos interesa. Pero lo que más me interesó a mí y el porqué de este vídeo es el concepto de la claridad emocional. Es muy importante en este proceso de autoconocimiento de tus propias emociones, no solo tener en cuenta qué procesos cognitivos hay detrás de cada una de tus emociones o incluso de qué procesos corporales hay para facilitarnos la identificación de esas emociones que estamos sintiendo, sino también entender y comprender las causas y las consecuencias que pueden conllevar esas emociones. Entender qué es lo que me activa, cómo proceso yo esa activación y cómo me hace sentir después. Y lo que es incluso más importante, el entendimiento de que todas las emociones son transitorias, que transitan. Por tanto, si somos capaces de entender esa evolución que tienen en nosotros estas emociones, podremos gestionarlas mucho mejor cuando llegue el momento. Una falta de inteligencia emocional, por ejemplo, puede hacer que nos anclemos mucho en nuestras emociones y que no entendamos que son transitables. Es decir, cuando yo siento, por ejemplo, mucha ira porque me ha pasado algo que considero muy injusto, me puede llevar a pensar que dejar de sentir esa emoción hará que yo deje de sentir esa injusticia, cuando eso no es así para nada. Entender que transitamos entre las emociones es crucial, al menos para mí, porque muchas veces lo que me pasa es que cuando estoy sintiendo una emoción, yo soy esa emoción, o sea, me identifico únicamente con esa emoción. Y eso a veces me hace sentir, y quizás una locura pensarlo así, pero que ya siempre voy a estar sintiendo esa emoción. Cuando estoy triste, no puedo pensar en dejar de estar triste. Cuando estoy enfadado, no puedo pensar en dejar de estar enfadado. Y considero muy importante repetirme eso, que estoy transitando, que tal como ahora estoy triste, estaré contento, que como ahora estoy enfadado, quizá estaré triste, pero no estaré siempre sintiendo esa rabia o esa ira, ¿no? Y sobre todo, entender y conocer cómo funcionamos nosotros mismos. Cada persona evidentemente funciona distinto, pero cómo funcionas tú, qué síntomas tienes que sentir para saber en qué grado emocional estás. Creo que es muy importante y que es una herramienta que nos permite ser mucho más felices, a pesar de que estemos experimentando, por ejemplo, emociones que nos desagradan, porque entendemos que las estamos transitando,
que no somos esa emoción, que solo la estamos transitando. El último escalón de la inteligencia emocional, precisamente de Salovey y Malley, es la regulación emocional. Cuando somos capaces de identificar todas esas claves emocionales y somos capaces de definir en todo momento en qué emoción estamos transitando, cuando entendemos las causas y las consecuencias de esa emoción y las podemos utilizar para facilitar el pensamiento, viene la regulación emocional, que básicamente es aceptar las emociones y permitirnos transitar por emociones positivas, por emociones negativas, sin exagerar ni reprimir. Es decir, es un conocimiento tan puro de cómo nosotros vivimos nuestras propias emociones que no permitimos que se nos escapen de las manos. Por contra, una falta de inteligencia emocional nos convierte en personas muy reactivas y muy poco activas. Es decir, dejamos que nuestras emociones reaccionen a todo lo que pasa en nuestro entorno y tomen el rol principal de nuestra respuesta a todo eso que pasa en nuestro entorno. Como os decía antes, es una falta de entendimiento de lo que nos está pasando y por ende una creencia de que no podemos modificarlo y de que nunca va a cambiar. Una herramienta muy buena para la inteligencia emocional es la atención plena, la meditación, o un término que a mí personalmente no me gusta emplear, pero que sí que es verdad que se emplea mucho en este tipo de terapia y de investigación, que es el mindfulness, la atención plena. Básicamente, ser capaces de observarnos, de entendernos y de ver qué procesos mentales hay ligados a las emociones que sentimos, qué procesos corporales hay ligados a las emociones que sentimos. Y además el hecho de practicar la meditación también está demostrado que ayuda precisamente a esa regulación, a ese no exagerar las emociones, pero tampoco reprimirlas. De hecho, leí hace poco un estudio que afirma que la práctica de la meditación o el mindfulness ayuda a ganar nada más y nada menos que 1 segundo antes de reaccionar a algo que ha pasado en tu entorno. Este segundo puede parecer muy poco, 1 segundo nada más, pero este segundo es esencial a la hora de identificar qué emoción es la que tú estás procesando y darle cabida de una forma más sosegada, menos reactiva y más acorde con lo que sientes de verdad, que, como comentaba, puedes pensar que es ira pero es tristeza, puedes pensar que es alegría pero es rabia, y que nuestra respuesta desde la regulación emocional sea desde nuestros propios, de nuestros ideales o de nuestros valores más profundos, y así facilitarnos estos baches emocionales que tenemos durante el día. Para mí, ahora mismo, en el punto que estoy, lo más importante es lo que os comentaba. Entender que transitamos por las emociones, que no soy esa rabia, que no soy esa tristeza, que estoy transitando por ellas y después de una vendrá la otra. Y estoy también intentando identificar esos patrones que me puedan ayudar a entender en qué momento estoy de ese tránsito y que me puedan ayudar muchas veces a ser consciente, incluso ya os digo, incluso de forma física, de cómo me estoy sintiendo, de lo agitado que estoy, por ejemplo, y esto me ayude a calmarme un poco también y a vivir esa emoción no desde el descontrol, sino entendiendo lo que me está pasando, entendiendo lo que estoy transitando y entendiendo que en realidad todo está bien. Las emociones están aquí para ayudarnos a coexistir con todo y todos los que nos rodean. Es un tema que me gusta mucho y del que hablaré quizá en otros vídeos, el tema de las emociones, porque es algo que me ha gustado mucho estudiar
Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, si no, como mínimo, que os haya entretenido. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.